En los días de aflicción, cuando el sol ardía sobre las arenas de Egipto y los hijos de Israel gemían bajo el yugo de la esclavitud, su clamor subió hasta el cielo. Dios escuchó el lamento de su pueblo y se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Egipto era una tierra de grandeza, pero también de cadenas y tiranía. El faraón, con el corazón endurecido, levantó su voz con soberbia y preguntó: ¿Quién es el Señor para que escuche su voz y deje ir a Israel? Así comenzó una historia donde la libertad no nacería del poder humano, sino del fuego invisible del Espíritu que se alza contra toda esclavitud. En medio del desierto, un hombre llamado Moisés pastoreaba ovejas. Mientras caminaba por los montes de Horeb, vio algo asombroso, una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, oyó una voz desde el fuego que decía: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Entonces Dios le dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, y he descendido para librarlo». En ese instante se selló un destino. Moisés, que alguna vez huyó de la justicia humana, fue llamado a ejecutar la justicia de Dios. Moisés regresó a Egipto con su hermano Aarón. Se presentó ante el trono del faraón y pronunció las palabras que el Señor le mandó. Así dice el Dios de Israel: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se burló y su corazón se endureció aún más. Entonces el Señor extendió su mano sobre la tierra. El Nilo, orgullo de Egipto, se convirtió en sangre. Las aguas apestaron y los peces murieron, mas el faraón no cedió. Vinieron las ranas, las moscas, los piojos, las pestes y las úlceras. Luego el granizo y una oscuridad tan densa que podía sentirse. Cada plaga era una voz del cielo diciendo: «Yo soy el Señor, y no hay otro». Pero el corazón del faraón permanecía como piedra, hasta que llegó la noche terrible. Dios le dijo a Moisés: «A la medianoche pasaré por Egipto, y todo primogénito morirá, desde el hijo del faraón hasta el del siervo». Pero a Israel le fue dada una señal: la sangre de un cordero sobre los dinteles de sus puertas. Y cuando el ángel destructor pasó, no entró donde halló la marca del sacrificio. Esa noche Egipto lloró con un solo llanto. El faraón, quebrantado, finalmente dijo: «Idos de en medio de mi pueblo». Así comenzó el éxodo, la gran marcha hacia la libertad. Los hijos de Israel partieron apresuradamente con el pan sin levadura y el corazón encendido de esperanza. Pero pronto el faraón se arrepintió y envió a su poderoso ejército tras ellos, carros y jinetes que rugían como una tormenta sobre la arena. Cuando el pueblo vio al enemigo acercarse y el mar delante, temió grandemente y clamó a Moisés: «¿Nos trajiste a morir en el desierto?». Pero Moisés respondió con voz firme: «No temáis, estad quietos, y ved la salvación que Jehová hará hoy». Entonces extendió su mano sobre el mar, y Dios hizo soplar un viento recio del oriente toda la noche. Las aguas se abrieron, levantándose como muros a derecha e izquierda, y el pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las ruedas de sus carros se trabaron, y el mar volvió sobre ellos. Así perecieron los perseguidores. El amanecer se levantó sobre un pueblo libre por primera vez en siglos. En la otra orilla, Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico al Señor. «Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Las mujeres con tamboriles danzaban al ritmo del júbilo, y el eco de su canto llenó el desierto. Pero la libertad recién nacida debía ser probada. En el silencio del desierto, la sed y el hambre pusieron a prueba su fe. Muchos murmuraron, y el corazón del pueblo osciló entre gratitud y rebeldía. Sin embargo, Dios no los abandonó. Hizo brotar agua de la roca y maná del cielo, alimento que caía con el rocío de cada amanecer. De noche,
una columna de fuego los guiaba. De día, una nube cubría su marcha. La libertad no era un camino fácil, sino una escuela de confianza. Al tercer mes de su salida de Egipto, llegaron al monte Sinaí. La montaña humeaba como un horno, envuelta en truenos y relámpagos. Moisés subió al monte, mientras el pueblo permanecía a distancia, temblando ante la presencia divina. Entonces habló Dios, y de su voz nacieron las palabras que moldearían la conciencia de una nación. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así se entregó la ley, no como una carga, sino como un pacto de libertad. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en vivir conforme a la verdad. Durante 40 años, el pueblo peregrinó entre pruebas y revelaciones, aprendiendo que la libertad sin fe se desvanece. Moisés, el siervo escogido, vio desde lejos la tierra prometida, y allí terminó su jornada. Mas su legado quedó inscrito no solo en piedra, sino en la memoria viva de todos los que buscan la redención. El éxodo no fue solo un viaje físico, sino una transformación del alma, una travesía del miedo a la esperanza, de la esclavitud a la obediencia interior. Y así, generación tras generación, el relato del éxodo sigue resonando como un llamado a cada ser humano. A salir de nuestro propio Egipto, no de una tierra, sino de toda servidumbre que aprisiona el espíritu. Porque cada alma tiene su propio desierto que cruzar, su propio mar que se abre cuando la fe lo toca. La libertad no se conquista con espada, sino con obediencia, coraje y fidelidad. Es como el fuego de la zarza que arde sin consumirse, recordándonos que el poder divino no destruye, sino que purifica. La historia del Éxodo no pertenece solo al pasado, sino al presente de cada corazón que anhela levantarse. La verdadera libertad no está en huir de la opresión, sino en caminar con propósito bajo la voz de aquel que dijo: «Yo estaré contigo». Y cuando el alma escucha esa voz, no hay faraón que la detenga, ni mar que no se abra ante sus pasos. Así termina la historia real de la libertad, la que comienza cuando recordamos que fuimos creados no para servir a los ídolos del mundo, sino para andar en la presencia de Dios, libres bajo la luz de su promesa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, compartirla y suscribirte para más contenido que alimenta el espíritu. Nos vemos en el próximo video.